El multimillonario visita la tumba de su madre y conoce a un niño que revela un secreto increíble. Nada preparó a Elías para lo que vería ese día. Un niño desconocido, arrodillado ante la misma lápida que había visitado durante años, susurró palabras que parecían arrancadas del pasado, pero uno de ellos hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un nombre que no podría estar ahí, un nombre que le trajo recuerdos que creía haber dejado atrás. Esto no fue una coincidencia. Era el eco de algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Lo que parecía un simple homenaje se convirtió en el comienzo de una revelación devastadora, un secreto enterrado por una familia poderosa, algo silenciado a la fuerza. Frente a él estaba la verdad que nunca dijeron, y ahora, con los ojos de ese chico fijos en los suyos, Elijah tendrá que elegir entre permanecer en silencio o enfrentarse a todo lo que ha sido borrado de su historia. Quédate hasta el final para descubrir cómo este encuentro silencioso en un cementerio expone la traición más cruel y revela la verdad que nadie se atrevió a contar. Nadie debería estar allí. Eso es lo que pensó Elijah cuando vio la pequeña figura encorvada frente a la lápida. El cementerio permaneció desierto como siempre. Solo el sonido de los propios pasos sobre la tierra húmeda llenaba el silencio de aquella visita anual. Venía todos los años, siempre el mismo día, a la misma hora, rindiendo un homenaje silencioso a la única persona que lo había juzgado por sus elecciones. Pero esa tarde algo fue diferente. Un niño, solo, arrodillado ante la tumba, susurraba palabras en voz baja, casi imperceptibles, como disculpándose ante alguien que ya no podía responder. La escena no tenía sentido. Nadie en la familia debería saber dónde fue enterrada esa mujer. Elijah se acercó lentamente, sintiendo su corazón acelerarse sin saber por qué. El niño parecía tener unos 10 años, piel oscura, rasgos delicados y mirada perdida. El abrigo que llevaba era demasiado grande y los puños le llegaban casi hasta los dedos. Tenía las rodillas cubiertas de tierra y las manos le temblaban, como si no supiera si estaba haciendo algo bien o peligroso. Por un momento, ni siquiera notó la presencia del hombre. Elijah se quedó allí, mirando sin entender, hasta que el niño levantó la vista y murmuró algo que lo dejó paralizado. Dijo que estaba allí porque su madre le había dicho dónde estaba enterrada su abuela. La información cayó con el peso de un recuerdo no resuelto. Elías supo, en ese mismo momento, que esto no era un error. Algo se había escondido, y necesitaba entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Elijah intentó hablar, pero su voz no le salía. En cambio, se arrodilló junto al niño, observando el nombre grabado en la piedra que ya sabía de memoria. El niño no apartaba la vista de la lápida, murmurando palabras de arrepentimiento, como si estuviera pidiendo perdón por algo que no entendía del todo. El multimillonario, acostumbrado a salas de reuniones y a decisiones que mueven fortunas, se encontró ante una situación que ninguna hoja de cálculo podía explicar. La presencia de ese chico no fue una coincidencia, Algo lo trajo allí, algo que venía del pasado. Y lo que Elijah aún no sabía era que esa reunión silenciosa comenzaría una secuencia de revelaciones que pondrían en duda toda su historia. Elijah respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Dijo que tal vez el niño se había equivocado, que esa tumba pertenecía a su madre, fallecida hace muchos años. Pero el niño meneó lentamente la cabeza, sin levantarse, diciendo que su madre había sido clara. Esa era la tumba de su abuela y necesitaba venir solo, incluso sin permiso. Había algo en la firmeza inocente de esa respuesta que conmovió a Elijah de una manera extraña. La confianza con la que hablaba el chico parecía implicar más que una simple guía. Parecía una verdad guardada, transmitida como un secreto. Elías no sabía qué pensar. Un escalofrío recorrió su espalda y en ese momento todo a su alrededor pareció suspendido en el aire. Cuando el niño dijo el nombre de su madre, Elijah dio medio paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. Yara. Ese nombre no era solo un recuerdo, fue una cicatriz, una historia antigua, encerrada en su interior durante más de una década. No fue posible. Esto no puede estar pasando. La mente de Elijah viajó rápidamente a un tiempo lejano, a una versión de sí mismo que había tratado de borrar a lo largo de los años. Pensó en lo que sentía por Yara, lo que perdieron, lo que quedó sin respuesta. La garganta se secó. El niño volvió a mirar la lápida y volvió a susurrar el nombre de su abuela. Elías tragó. Ese niño no estaba allí por casualidad. Al mirar más de cerca, Elijah sintió que algo aún más inquietante crecía dentro de su pecho.
el contorno del rostro del chico, la línea de su mandíbula, la forma en que frunce el ceño. Esos rasgos no le eran extraños, eran ecos de ti mismo. Era como mirar una imagen fragmentada del pasado. El niño tenía unos ojos grandes y atentos, oscuros y densos, con la misma intensidad que reconoció en el espejo. Por un momento, todo pareció desmoronarse en silencio. Elijah ya no podía apartar la mirada de ese rostro. La sangre fluyó más rápido, y la mente se llenó de preguntas que aún no tenían forma. Pero en el fondo, ya sabía que la respuesta más importante estaba ahí, frente a él. Elijah se agachó, tratando de encontrar una manera de conectarse con el niño. Preguntó su nombre y escuchó una respuesta corta, casi susurrada: Malik. El tono era moderado, como si estuviera diciendo algo que requiriera coraje. Poco a poco, Malik reveló que a su madre nunca le gustó hablar de su padre. Cada vez que él preguntaba, ella cambiaba de tema o simplemente decía que él no quería tener nada que ver con ellos, que había seguido adelante con su vida, demasiado ocupado para recordar un pasado que ya no le interesaba. Esto quedó grabado en la cabeza de Malik durante años. Elijah sintió el impacto de esas palabras. No había ninguna acusación en la voz del chico, solo una tranquila aceptación que dolía más que cualquier reprimenda directa. Sin pensarlo mucho, Elijah se ofreció a llevar al niño a casa. Malik dudó un momento, pero acabó aceptando. En el camino, Elijah guardó silencio, procesando lo que acababa de descubrir. Las calles comenzaron a cambiar de perfil, hasta alejarse por completo de la imagen sofisticada de la ciudad que conocía. El edificio donde vivía Malik era viejo, con escaleras estrechas y pintura desconchada en los bordes. Cuando llegaron, el niño señaló la puerta y dijo que probablemente su madre ya estaría en casa. Elijah asintió. Su corazón latía rápido y de manera desigual. Esa puerta representó mucho más que un reencuentro. Fue una oportunidad de enfrentar lo que le arrebataron hace años, sin que usted lo supiera. Yara abrió la puerta y se quedó congelada en el umbral, ojos muy abiertos, respiración suspendida. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio trajo años de dolor. Ella lo miró con recelo, como si fuera una sombra del pasado que se negara a desaparecer. El rostro de Yara ya no era el mismo que cuando era más joven, pero todavía tenía la fuerza de alguien que tenía el mundo solo en sus manos. Con voz firme, ella dijo que no necesitaba nada de él, que Elijah había tomado su decisión, dándole la espalda a ella y a su hijo. Intentó discutir, decir que no lo sabía, pero ella lo interrumpió. Dijo que todos esos años, ella crió a Malik sola, mientras él construía un imperio y olvidaba que existían. Elijah escuchó en silencio, incapaz de defender una historia que ni siquiera él conocía en su totalidad. Elijah se agarró fuerte al marco de la puerta, tratando de no ceder a la confusión que hervía dentro de él. Necesitaba entender. Quería saber por qué nunca supe que estaba embarazada. La pregunta salió llena de una mezcla de rabia y miedo, pero Yara no respondió con dureza. Respiró hondo, apoyó la espalda contra la pared y dijo que al comienzo del embarazo se sintió mal y la llevaron de urgencia al hospital. Dijo que intentó comunicarse con Elijah, pero que estaba fuera del país por motivos de trabajo. Entonces, creyendo que él sería informado, llamó a la casa de su familia y dejó un mensaje a la criada, explicándole lo sucedido. Ella pensó que sería cuestión de horas antes de que él apareciera o volviera a llamar. Esperó días, luego semanas, pero no pasó nada. La espera se convirtió en silencio, y el silencio, poco a poco, se convirtió en desistimiento. Tiempo después del alta, ya con la barriga a la vista, Yara decidió buscarlo en persona. Tomó un autobús hasta la dirección donde Elijah vivía con sus padres, pero cuando llegó allí, encontró las puertas cerradas, la casa vacía y un cartel de bienes raíces colgado en la pared. Un vecino, curioso por su insistencia en el intercomunicador, explicó que la familia se había mudado recientemente, sin dejar pistas. Dijo que escuchó que se habían ido a otro país, tal vez por negocios familiares. Yara regresó a casa sin entender nada. Pasó semanas intentando llamar, envió cartas a la antigua dirección de la empresa y buscó gente que conocía, pero nadie sabía nada. Fue tragada por un silencio que no tenía justificación, como si simplemente hubieran borrado su existencia de la vida de Elijah, y con el tiempo aceptó que estaba sola en esa historia. Mientras Yara hablaba, Elijah sintió que su cuerpo perdía el equilibrio por dentro.
Sus palabras encajaron como piezas de un antiguo rompecabezas que finalmente comenzó a encajar. Recordó que ese mismo año, su familia tomó decisiones drásticas, entre ellas, el traslado repentino de la sede de la empresa al exterior. En ese momento, Elijah simplemente siguió lo que determinaron sus padres. Estaba obsesionado con demostrar que era digno de la confianza de su familia y del nombre que llevaba. Lo sacaron de París de la noche a la mañana y lo pusieron a cargo de una nueva sucursal como símbolo de confianza, pero ahora vio claramente que todo era parte de algo más grande. Era más que control. Fue un sabotaje. La separación no había sido su elección. Había sido una imposición cuidadosamente planeada. Poco a poco, la verdad dolía más que cualquier mentira. Elías se dio cuenta de que en ese momento, el pasado regresaba con fuerza para cobrar el precio de todo lo que estaba escondido. El shock fue tan grande que apenas pudo organizar sus pensamientos. La mujer que amaba creyó durante años que lo había abandonado todo por conveniencia, y su hijo creció escuchando que no lo querían. La parte más difícil fue saber que todo esto sucedió sin que él tuviera la más mínima posibilidad de detenerlo. Elías necesitaba respuestas, y en el fondo sabía que todavía no lo sabía todo. Algo le dijo que la decisión de la familia no era solo por orgullo. Había intereses más amplios en juego, y estaba decidido a descubrir qué más había quedado enterrado junto con esa parte de su vida. Si esta historia te conmueve hasta ahora, verifica si ya estás suscrito al canal. Las próximas historias también te conmoverán profundamente. Elijah salió de la casa de Yara con los pensamientos confusos. El cielo parecía más pesado, pero no era el tiempo lo que le molestaba. Era la sensación de haber vivido bajo una mentira muy bien construida. Los largos pasos por la acera no seguían un destino claro. Necesitaba respirar. Necesitaba asimilar lo que acababa de oír. Las palabras de Yara resonaron como martillos. Todo había sido muy bien calculado, muy bien articulado, y de alguna manera, había aceptado este guión sin hacer preguntas. Había una parte de sí mismo que todavía intentaba justificar lo que no sabía, pero ahora ya no estaba dispuesto a aceptar versiones ya preparadas. Esa historia escondía algo más que desacuerdos. Y en el fondo, Elijah sabía que las respuestas estaban escondidas donde empezó todo, en el pasado abandonado para construir su imperio. A la mañana siguiente, llegó a la oficina principal antes que los demás. El equipo todavía dormía mientras él ya estaba registrando el ala de documentos confidenciales de la antigua sede de la Fundación Familiar. La clave de acceso todavía funcionaba, aunque ese sector había caído en desuso con la digitalización de casi todo. Pero Elijah sabía que las huellas más antiguas estaban precisamente en los papeles olvidados, archivos físicos, correspondencia, diarios internos y memorandos de la junta directiva. Todo era impersonal, minucioso y lleno de registros que solo quienes vivían detrás de escena en aquella época sabían descifrar. Pasó horas entre carpetas, sin saber exactamente qué buscaba, pero sintió que en algún momento tropezaría con la verdad. No quería rumores, quería pruebas, quería lo que nunca tuvo, una explicación concreta. Sus manos ya estaban manchadas de polvo cuando una carpeta sin etiqueta en el fondo de un cajón separado llamó su atención. Era delgada y discreta, pero contenía documentos pesados. Al abrirlo vio informes médicos, cartas escritas por abogados y una secuencia de memorandos con notas manuscritas. Allí apareció el nombre de Yara, repetido en páginas con fechas cercanas al cambio de sede. Hubo menciones a su hospitalización, diagnósticos y recomendaciones sobre cómo afrontar la situación, pero no de forma humana. Todo fue tratado como un riesgo reputacional. No hubo empatía, solo instrucciones frías y directas. Las notas hablaban de preservar la imagen de la familia, garantizar la estabilidad empresarial y prevenir cualquier escándalo. El término «mufla» apareció más de una vez. Elijah sintió que se le daba un vuelco el estómago. Al hojear una de las hojas, encontró la confirmación de que la conexión de Yara había sido registrada. El mensaje fue recibido, procesado y remitido a los abogados de la familia. Allí estaba el nombre del responsable de responder en nombre de Elías, firmando un documento en el que comunicaba que no quería mantener ningún vínculo con la joven. Un texto falso, con firma falsificada. Elijah lo reconoció de inmediato. La letra del padre adoptivo apareció en comentarios marginales a los documentos, aprobando la acción con justificaciones estratégicas. Fue una decisión deliberada. Sabían del embarazo, sabían de la hospitalización,
y todavía actuaron para deshacerse de todo. Elijah se quedó quieto por un momento, los papeles temblando en sus manos. Se enfrentó a la verdad que nunca le fue dada, pero ahora que lo había revelado, ya no podía fingir que no había pasado nada. Mientras releía las páginas, Elijah fijó sus ojos en las notas de su padre adoptivo. Cada frase escrita allí no dejaba dudas. Esto no había sido solo una falta de comunicación o un problema técnico casual. Fue una operación planificada, fría y estratégica. El nombre de Yara fue citado como un riesgo directo a la imagen de la familia, catalogado como una amenaza a la continuidad del legado que tanto cuidaban. Elijah sabía que su padrastro estaba obsesionado con la reputación y el control, pero no imaginaba que podría intervenir hasta ese punto. Recordó conversaciones veladas de aquella época, consejos disfrazados, invitaciones a mirar hacia adelante. Ahora entendió el verdadero significado de esas palabras. Todo había sido diseñado para mantenerlo alejado de la única mujer que realmente amaba y de un hijo al que nunca tuvo la oportunidad de conocer. El plan era claro: silenciar la verdad, no solo para evitar escándalos, sino también para moldear a Elijah según el estándar que la familia creía ideal. La correspondencia entre los abogados lo dejó claro. Los memorandos ordenaban que cualquier llamada o carta recibida de Yara fuera interceptada, archivada y descartada. Su nombre no debía mencionarse en las reuniones ni circular por los pasillos. Ningún empleado debe comentar sobre el asunto. La instrucción era tratar todo como una desviación de la ruta que debía corregirse en silencio. Y para ello, manipularon la percepción de Elijah, borrando pistas y proporcionándole información cuidadosamente filtrada. Le trasladaron la sede, lo ascendieron, lo enviaron lejos, distraído por objetivos y estrategias. Mientras tanto, Yara llevaba sola un embarazo, siendo empujada al olvido. La revuelta reemplazó a la sorpresa. Elijah sintió que se le oprimía el pecho. Durante años pensó que había hecho lo correcto. Trabajó incansablemente para honrar el apellido y para mantener en pie el imperio. Y ahora me di cuenta de que todo este esfuerzo se basaba en mentiras. Quienes se suponía que debían guiarlo habían moldeado su camino como si alguien tallara un trozo de mármol. Frío, preciso, sin lugar a dudas. Decidieron que debía saber, a quién debía amar, con quién debía casarse. Y lo que más le dolió fue comprender que, incluso con todo lo que había logrado, nunca tuvo realmente el control. La culpa era pesada, la ausencia, la distancia, los años perdidos. Todo eso fue el resultado de una historia manipulada desde cero. No fue solo una injusticia, fue traición. Con los papeles aún en la mano, Elijah se reclinó contra la estantería y cerró los ojos durante unos segundos. La mente daba vueltas en círculos. Malik creía que su padre nunca lo quiso. Yara afrontó todo sola, creyendo que había sido descartada. Y él vivió una vida moldeada por otros, creyéndose autor de sus propias decisiones. Ahora que la verdad había salido a la luz, sabía que no podía volver atrás, pero tampoco podía seguir fingiendo que nada había cambiado. El dolor era grande, pero aún mayor era la necesidad de reparar, al menos una parte. Pero ¿cómo? El daño parecía demasiado profundo, y en medio de ese silencio de archivos viejos y estantes olvidados, Elijah comprendió que la parte más difícil estaba por llegar. Las calles parecieron más largas cuando Elijah regresó al barrio donde vivía Yara. El auto avanzaba lentamente, no por el tráfico, sino por la incertidumbre que se apoderaba de él. En el banco junto a él, descansaba la carpeta con los documentos que confirmaban todo lo que había estado oculto durante años. El papel tenía peso, no por la gramática, sino por la historia que transmite. Al llegar al edificio, subió las escaleras sin esperar el ascensor, como si la urgencia que ardía en su interior necesitara movimiento. Frente a la puerta, dudó por un segundo. Luego respiró hondo y llamó a la puerta. Cuando Yara la abrió, entrecerró los ojos al verlo allí de nuevo. Antes de que ella dijera algo, él simplemente le tendió la carpeta en voz baja, casi ahogada. Él dijo que ella necesitaba ver eso. Yara tardó unos segundos en recoger los papeles. El silencio entre los dos era denso. Se sentaron a la mesa de la cocina, y mientras ella hojeaba las páginas, su mirada cambió. Los dedos temblaban ligeramente con cada nuevo párrafo leído. Su nombre apareció en hojas que nunca vio, informes médicos que detallan su hospitalización, cartas interceptadas, documentos falsificados con la firma de Elijah, y la letra del patriarca de la familia garabateada en los márgenes con fría guía.
No había lugar a dudas. La distancia, el silencio, la repentina desaparición de Elijah, todo había sido planeado, y ella, durante todos esos años, creyó que él simplemente había decidido irse. Cuando terminó de leer, tenía los ojos llorosos, pero no hubo ningún grito ni escena. Solo un viejo cansancio que ahora encontró nombre y forma. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que se le ocultó algo importante en su vida? ¿O conoces a alguien que haya experimentado esto? Déjalo aquí en los comentarios. Yo también quiero saber tu historia. Elijah no intentó justificarse. Sentado al otro lado de la mesa, observó a Yara en silencio. No había defensa posible. Solo dijo que nunca supo nada. Quien confiaba demasiado en sus padres y sus decisiones, pensando que eran parte natural del camino que debía seguir, dijo que solo ahora se dio cuenta de lo mucho que lo estaban manipulando. Su voz oscilaba entre la firmeza y el dolor, y su rostro, tan confiado en otras situaciones, mostraba ahora una consternación que nunca había dejado ver a nadie. Yara finalmente lo miró. Sentía un nudo en el pecho, algo entre alivio y rebelión. Era bueno saber que no lo habían descartado, pero el dolor de los años en silencio, de las noches criando a Malik sola, de las preguntas sin respuesta, nada de eso desapareció con la verdad. El ambiente quedó suspendido por un tiempo, como si todo a su alrededor se hubiera detenido solo para dejar existir ese momento. Las verdades salieron a la luz, pero no borraron el camino recorrido. Malik seguía durmiendo en la habitación de al lado, sin saber lo que estaba pasando. Yara pasó la mano por los papeles una vez más, luego los apiló lentamente y los empujó hacia Elijah. Dijo que necesitaba tiempo, no sabía qué hacer con todo eso. Lo que sentía por él seguía siendo una confusa mezcla de anhelo y una herida abierta. Elías asintió, no insistió, él simplemente le agradeció por leerlo, pero mientras salía por la puerta, una pregunta rondaba por su cabeza. ¿Aún podría arreglar algo? ¿O fue esto solo el comienzo de otra pérdida? Yara no dijo que sí de inmediato al acercamiento de Elijah, pero tampoco cerró la puerta por completo. Le dijo que podía intentar acercarse, pero que había que hacerlo con calma, sin forzar nada, sin crear expectativas poco realistas. La confianza, según ella, era algo que no se pedía ahora, sino que se construía ladrillo a ladrillo, y no fue solo entre ellos. Era Malik quien más necesitaba sentirse seguro, y eso llevaría tiempo. Elijah escuchó todo con la cabeza gacha y los puños cerrados. No estaba allí para exigir nada. No quería atajos. Lo que más deseaba en ese momento era simplemente una oportunidad, por pequeña que fuera, de estar presente. Prometió que respetaría los límites, que tendría paciencia, aunque no sabía por dónde empezar. Se fue sin garantías, pero con permiso silencioso para intentarlo. En los días siguientes, Elijah se mantuvo cuidadosamente en contacto, evitó exageraciones, no llamó fuera de turno y nunca se presentó sin previo aviso. Con el tiempo, Yara empezó a dejarlo participar en pequeños momentos. A veces lo dejaba recoger a Malik de la escuela, otras veces se reunían en un parque o en un café discreto, donde el ambiente era menos tenso. Elijah también sugirió un viaje al Museo de Ciencias, donde Malik mostró un tímido interés por los dinosaurios y los fósiles. El paseo fue tranquilo, sin mucho diálogo, pero Elías permaneció presente, escuchando, observando, respetando los silencios. Ofrecía espacio sin invadir. Sintió que aunque fuera casi invisible, algo empezaba a cambiar en los ojos del niño. No era cariño todavía, pero se sentía como una grieta abriéndose con esfuerzo. Malik no hizo preguntas directas, pero sus reacciones dejaron claro que estaba prestando atención. Lo observaba todo, como quien prueba la estabilidad de un terreno nuevo. Las sonrisas aún eran escasas y, cuando aparecieron, duraron poco. Las palabras salieron medidas, como si cada una necesitara ser evaluada antes de llegar a la boca. Elías entendió. Yo también estaba aprendiendo. Descubrió que era mejor aceptar el ritmo del chico que intentar apresurar la conexión. Cuando el niño mostraba interés en algo, como juguetes de construcción o libros de ciencias, Elijah escuchaba atentamente. Él no respondió con entusiasmo exagerado, simplemente se dejó llevar, como si estuvieran bailando una canción que aún no conocía bien. Ese era el idioma de Malik, preciso, reservado y a menudo más claro en silencio que en frases habladas. Una tarde, mientras regresaban al auto después de otra corta caminata, Malik sostuvo la manga del abrigo de Elijah por un segundo. Él no dijo nada, solo lo hizo detenerse un momento y le señaló una tienda de acuarios en medio de la calle.
Elijah siguió el gesto con la mirada, luego miró al chico, que ya se soltaba la manga y caminaba hacia adelante como si nada hubiera pasado. Esto no fue solo curiosidad, fue una prueba, un signo sutil de apertura. Elijah sintió que su corazón latía más rápido, no por la tienda o los peces de colores detrás del cristal, sino por la silenciosa brecha que Malik acababa de ofrecer. Fue el primer gesto real de confianza, aunque disfrazado, y en ese momento supo que tenía que seguir adelante. Pero lo que vino después aún podría sorprenderlos de una manera que ninguno de los dos imaginaba. A la salida de la tienda, mientras caminaban uno al lado del otro por una acera estrecha, Malik rompió inesperadamente el silencio. La voz salió baja, brusca, con la sencillez de quien lleva una pregunta durante demasiado tiempo. Preguntó por qué Elías nunca acudió a él, sin acusaciones, sin tono de indignación, solo pura duda. Elías se detuvo. Las palabras del chico lo golpearon fuerte, no por el tono, sino por su ausencia. Fue esa honestidad ingrávida lo que lo hizo sentir aún más herido. Durante años, Malik vivió con la idea de que lo ignoraban, y ahora estaba ahí, dejando espacio para una respuesta. Elías respiró hondo. Sabía que no podía responder con frases ya hechas. Ya no se trataba de proteger la propia imagen, sino de recuperar algo que quizás nunca había existido realmente. Miró al niño a los ojos y le dijo la verdad, que nunca supo del embarazo, que nadie me lo había dicho, que todo lo que pudo haber hecho fue saboteado antes de que tuviera la oportunidad. Dijo que confiaba en las personas equivocadas, que vivió durante años pensando que había terminado una etapa dolorosa de su juventud, cuando en realidad lo estaban manteniendo alejado de lo que realmente importaba. Su voz tembló levemente, pero no retrocedió, no se defendió, no intentó limpiar su nombre. Recién explicado, pidió disculpas por el tiempo perdido, por el silencio que nunca eligió, por la ausencia que ahora lo consumía. Malik escuchó en silencio, con la mirada baja y los hombros tensos. Él no respondió de inmediato, simplemente siguió caminando, con las manos en los bolsillos y sus pasos demasiado lentos para su edad. En el camino de regreso, el chico no volvió a sacar el tema, pero algo había cambiado. Los pequeños gestos empezaron a aparecer con mayor naturalidad. Malik ya no se inmutaba ante el más mínimo contacto. Le permitió a Elijah seguirlo más de cerca, sin ese ojo vigilante todo el tiempo. No sonrió ampliamente, ni corrió a abrazar al hombre que ahora descubrió que era su padre, pero el peso en el aire parecía más ligero. Ese tipo de protección que se había erigido a su alrededor comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Elijah notó los cambios en los detalles, un comentario flojo, una respuesta más larga, una broma que antes no existía. Sabía que aún no era cariño, pero entendí que era un camino. Y si algo había aprendido en los últimos tiempos era la importancia de no apresurar las cosas en el momento adecuado. Incluso con este pequeño avance, la sombra del pasado todavía rondaba los pensamientos de Elijah. Sabía que la reconstrucción de una relación tan delicada no estaría exenta de obstáculos y que el progreso no siempre sería visible. Pero ese gesto del chico, esa pregunta tan sincera, había sido una apertura. La primera señal de que Malik quería entender, y tal vez en un futuro próximo también quiera perdonar. Elías no se dejó engañar por fantasías. Sabía que las heridas profundas no se pueden curar con palabras hermosas, pero ahora que el chico empezaba a aceptarlo, un nuevo miedo asomaba en el horizonte, algo que había estado tratando de ignorar, pero pronto no pudo evitarlo más. Los días transcurrieron con cierta armonía disimulada. Malik empezó a dar pequeñas señales de acercarse. Elijah se hizo presente sin forzar espacios y Yara mantuvo la rutina como pudo. Sin embargo, había algo en sus ojos que delataba cansancio. Los dolores de cabeza eran más frecuentes. Primero, lo atribuyó al estrés. Luego, noches de insomnio. Pero los episodios de mareos comenzaron a repetirse con una intensidad preocupante. Hasta que una noche cualquiera, mientras recogía algunos libros esparcidos por el salón, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, intentando sostenerse en el sofá. Su respiración se hizo entrecortada y antes de que pudiera pedir ayuda, todo se volvió negro. Malik la encontró tirada minutos después, todavía inconsciente. El susto sacudió la casa como una tormenta silenciosa y a las pocas horas estaba en el hospital. Los exámenes fueron rápidos, los médicos directos, un tumor cerebral avanzado y agresivo. La posibilidad de cirugía era remota, e incluso con tratamiento,
Los meses siguientes serían de intenso agotamiento físico. La esperanza de vida no superaba los media docena de meses. La noticia llegó como un puñetazo, sin previo aviso. Yara escuchó todo con los puños cerrados y la mirada fija en el suelo. Mi cabeza daba vueltas, no por el mareo, sino por la avalancha de pensamientos que vino con el diagnóstico. El médico habló de alternativas paliativas, de intentos de control, y luego guardó silencio, respetando el silencio del paciente. De camino a casa, Yara miró por la ventana sin ver nada. Malik dormía en el asiento trasero, exhausto de tanto llorar, y lo único en lo que podía pensar era en el tiempo que no tendría. Al día siguiente, todavía con la voz entrecortada y el cuerpo cansado, Yara llamó a Elijah. Ella le pidió que fuera a su casa sin explicarle por qué. Cuando llegó, la encontró sentada a la mesa, con los ojos hundidos y el rostro más pálido de lo que recordaba. Ella fue directa, sin andarse con rodeos. Habló del diagnóstico, de la cruel urgencia que ahora marcaba sus días y, finalmente, habló de Malik. Dijo que necesitaba a alguien que no solo lo aceptara, sino que realmente se preocupara por él. Alguien que conociera tus manías, tus silencios y tu forma comedida de pedir cariño. Con los ojos fijos en Elijah, le pidió que no fuera solo una presencia temporal. Quería que fuera un verdadero padre, para no volver a dejar al niño solo. Era una petición, pero sonaba como una última exigencia de alguien que ya no podía esperar. Elijah permaneció en silencio durante unos segundos, no por falta de respuesta, sino por la avalancha de sentimientos que se mezclaban en su pecho: miedo, culpa, tristeza y, sobre todo, la conciencia de que todo lo que creía controlar se estaba desmoronando. Aceptó la petición sin dudarlo, prometió que haría todo lo que estuviera en su poder, pero en su interior crecía la angustia de saber que el tiempo era muy corto para corregir tantas cosas. Cuando salió de casa esa noche, el aire se sentía más pesado, el cielo estaba despejado, pero el mundo entero parecía desmoronarse, y mientras bajaba las escaleras, se dio cuenta de que nada lo preparaba para lo que vendría. La única certeza era que no podría volver a fallar. Elijah salió de la casa de Yara con el pecho apretado. La promesa que había hecho no era una frase de consuelo ni un gesto noble de último momento. Fue una misión definitiva. Cuidar de ese niño significaba mucho más que simplemente ofrecerle refugio y comida. Significaba ser el apoyo que nunca tuvo. Significaba estar presente en los silencios, en las dudas, en los momentos en que la ausencia de su madre se volvería insoportable. Elijah sabía que no podía simplemente llenar el espacio dejado por Yara, sino que necesitaba crear uno nuevo. Un espacio que Malik podría habitar sin miedo, sin el peso de la desconfianza o el abandono. Lo golpeó como un legado silencioso, algo que no podía rechazar sin traicionar su propia conciencia. Llevaba mucha culpa, pero no permitiría que el niño cargara con el mismo dolor. Días después, Yara llamó a Elijah al hospital. Las marcas del tratamiento ya eran visibles en su rostro, pero su mirada se mantuvo firme. Sin muchas palabras, le entregó una libreta de tapa oscura, sencilla por fuera, pero pesada en sus manos. Dijo que había estado escribiendo allí durante meses, en los intervalos entre el dolor y las náuseas, durante las madrugadas cuando no podía dormir. Era una especie de mapa afectivo, una larga carta dividida en fragmentos. Contenía consejos para cuando Malik se enfermara, historias de la infancia que quería que él recordara, chistes tontos que solía contar camino a la escuela e incluso recetas de cosas que los dos hacían juntos en la cocina. Elijah abrió una de las páginas del medio y leyó la primera frase. La letra era temblorosa pero firme. Sintió un nudo en la garganta y rápidamente cerró el cuaderno. Sabía que todavía no tenía la estructura para afrontar todo eso. A medida que avanzaba la enfermedad, la rutina del hogar cambió por completo. Malik ya no preguntó tanto. Pareció darse cuenta de que las respuestas serían demasiado difíciles. Los días empezaron a girar en torno al hospital, horarios de visitas, recomendaciones médicas y descansos para evitar que el chico viera la peor parte. Con cada nueva visita, Yara estaba un poco más débil. Al principio todavía sonreía y hacía bromas con Malik. Después empezó a hablar menos y a simplemente estrecharle la mano. Y luego llegaron los días en los que parpadeaba lentamente. Elijah mantuvo sus ojos en ella todo el tiempo, tratando de memorizar todo lo que aún podía ver. Malik, en silencio, observaba cada movimiento, intentando mantener en secreto el ritmo de los gestos de su madre. Poco a poco se dio cuenta de que el tiempo que pasaba con ella se le acababa.
no en palabras, sino en la forma en que ella lo miraba. De camino a casa, el silencio entre los dos se extendió por todo el coche. Malik abrazó el cuaderno contra su pecho, sin siquiera abrirlo. Elijah simplemente conducía, con las manos firmemente en el volante y sus pensamientos divagando. Sabía que el niño estaba tratando de entender lo que estaba pasando, sin tener las herramientas para procesarlo todo. También sabía que en algún momento vendría la pregunta, una pregunta más difícil que cualquier otra, y cuando ella viniera, él tendría que estar preparado. Pero aún no era el momento, al menos no ese día. El camino a casa pareció más largo, e incluso el cielo despejado trajo un inconveniente difícil de explicar. Cruzaron la puerta de la habitación en silencio. El sonido del pomo de la puerta girando fue el único ruido que rompió el vacío, y en el aire se respiraba la sensación de que algo definitivo estaba por suceder. Los días que siguieron exigieron más de Elijah de lo que cualquier negociación de $1 millón le había pedido jamás. Por primera vez, necesitaba aprender cosas que eran demasiado simples para su universo corporativo, pero inmensas en el universo de Malik. Se levantó temprano para preparar el desayuno, aún sin saber exactamente qué estaba comiendo el niño. Clasifiqué ropa, hice la mochila, preparé comidas que no siempre salían bien, pero que recibían la aprobación silenciosa de quienes ya estaban demasiado cansados para criticar. Las tareas escolares se acumulaban, y él trataba de ayudar, incluso si tropezaba durante los ejercicios, pero la parte más difícil no fue la rutina diaria. Era la mirada apagada de Malik, era la ira lo que no podía verbalizar. Se hizo el silencio en la mesa, el plato movido con el tenedor y ausencia de preguntas. Elijah vio a ese niño alejarse hacia adentro y aún allí, parecía que lo estaba perdiendo cada día un poco más. La escuela empezó a llamar con frecuencia, informes de peleas en el patio de recreo, trabajos no entregados, cuadernos vacíos. Malik, antes curioso y lleno de preguntas, ahora solo ocupaba los espacios, no prestaba atención en clase, evitaba a sus compañeros, respondía con dureza cuando se le preguntaba. Cuando Elijah lo recogía al final del día, el niño se subía al auto sin decir una palabra. Por la noche me quedaba en mi habitación con las luces apagadas. Ya no tocaba sus juguetes, no abría los libros que leía con su madre, no le importaba la compañía. Era como si el mundo se hubiera convertido en un lugar gris y sin sentido. Elijah intentó hablar, pero sintió que todo lo que decía se le escapaba como el viento. Estaba empezando a comprender que amar a un niño era también afrontar aquello que no se podía nombrar, y que el miedo a perder no era suficiente para garantizar una presencia real. Sin saber qué más hacer, Elías buscó ayuda. No fue fácil admitir que necesitaba a alguien que le guiara en un proceso que él mismo no entendía, pero reconoció que no podía manejarlo solo. Encontró un terapeuta infantil que ejercía en una pequeña clínica del barrio. Era un lugar acogedor, con juguetes esparcidos por el suelo y paredes pintadas de colores suaves. A Malik no le gustó la idea al principio. El primer día guardó silencio durante toda la sesión. Se limitó a observar el suelo, sus pies, sus dedos. Pero Elías no se dio por vencido. Llevaba al niño todas las semanas, respetando los horarios y descansos. Poco a poco, la terapeuta fue ganando pequeños gestos de cabeza, miradas rápidas, frases sueltas que dejaban pistas de un sentimiento a punto de estallar. Elías observaba desde la distancia, entre la esperanza y el miedo, tratando de entender cómo ser padre en momentos en los que su hijo parecía no querer ser hijo de nadie. Incluso con los lentos avances, el agujero dentro de Malik todavía era profundo, y Elías sabía que nada de lo que hiciera borraría la ausencia de su madre, que enfermaba día tras día. Las sesiones empezaron a revelar pequeños signos de apertura, comentarios sobre el pasado, recuerdos con Yara, incluso menciones vacilantes del propio Elijah. Pero también surgieron preguntas difíciles, sobre lo que pasaría cuando ella ya no estuviera allí, sobre quién sería él sin ella. Elijah salió de algunas sesiones con el pecho hecho pedazos, sintiendo que desempeñaba un papel demasiado pesado para un hombre que todavía se sentía perdido. Pero entre las dudas, surgió algo nuevo, un deseo real de hacerlo funcionar. El vínculo no se formó, sino que se construyó desde la vulnerabilidad, y aunque aún no había nada resuelto, se acercaba a un paso decisivo, dispuesto a cambiarlo todo una vez más. Malik pasó semanas en silencio, aislado en su propio mundo. Caminó alrededor de la casa como si fuera solo un refugio contra el viento, no un hogar.
Respondía a las preguntas con murmullos casi imperceptibles. Evitaba la mirada de Elijah y mantenía siempre los hombros tensos. La comida del plato era empujada de un lado a otro. Los libros permanecían cerrados sobre la mesa. Los juguetes ya no tenían sentido. Parecía que todo lo que alguna vez fue parte de la vida había perdido su brillo. Elijah intentó acercarse con pequeños gestos, una invitación a ver algo juntos, un chiste discreto, una pregunta tonta sobre los dinosaurios, pero Malik no se rendiría. Había un muro entre ellos, construido por el dolor y sostenido por el miedo. Y Elijah, a pesar de todos sus esfuerzos, todavía no había encontrado la clave para romper esa barrera invisible que lo separaba del padre que intentaba aprender a ser. La noche que todo cambió llegó llena de lluvia y silencio. La casa estaba a oscuras excepto por la tenue luz que provenía del pasillo. Elijah estaba sentado en el borde del sofá con una taza caliente en las manos, tratando de organizar pensamientos que insistían en confundirse. Malik apareció sin hacer ruido, los pies descalzos, el pijama arrugado, los ojos hundidos de alguien que llevaba días sin dormir bien. Vacilantemente se sentó junto a su padre y mantuvo la mirada fija en el suelo. Durante un rato no dijo nada. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó la habitación como si quisiera proteger ese momento. Luego, sin previo aviso, Malik soltó la pregunta que atravesó a Elijah como una espada. Quería saber si su madre lo olvidaría cuando él ya no estuviera, si ella todavía pensaría en él después de su muerte. La voz era baja, pero el peso de las palabras aplastó el aire de la habitación. Elijah tardó un poco en responder, no por falta de respuesta, sino porque luchaba por mantener el control de su propia respiración. La pregunta era simple en su forma, pero conllevaba toda la inseguridad de un niño que ve el mundo desmoronarse ante sus ojos. Lentamente se giró, acercó a Malik y lo abrazó con fuerza. El chico no se resistió. Él no le devolvió el abrazo, pero tampoco se apartó. Elijah dijo que no había tiempo ni distancia capaz de borrar el amor de Yara, que ella había hecho todo lo posible para asegurarse de que él supiera esto, que su amor estaba en el cuaderno, en los recuerdos, en el sonido de la risa que aún llevaba en sus oídos. Dijo que ella lo amaba tanto que pensaba en él incluso entre líneas de silencio. Y ese tipo de amor no desaparece, nunca. Malik no respondió. Se quedó allí, acurrucado en el abrazo, con la frente apoyada en el hombro de Elijah. Las lágrimas corrieron lentamente, casi sin sonido, recorriendo su rostro hasta desaparecer en la tela de su camisa. Era la primera vez que el niño lloraba desde su diagnóstico. La primera vez dejó que alguien lo viera desmontado. Elías simplemente permaneció allí, sin prisas, sin decir nada más. Sabía que ese momento no pedía explicaciones, solo presencia. Esta vez, Malik no pareció huir, y aunque nada se resolvió, algo había cambiado. El vínculo que parecía imposible empezaba a formarse, delicado e incierto, pero real. Y en ese abrazo silencioso, bajo el sonido continuo de la lluvia, padre e hijo se encontraron. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión para ambos. Después de las lágrimas contenidas y las palabras que nunca habían sido dichas, Malik permitió que Elijah lo abrazara sin resistencia. Permanecieron así durante largos minutos. El niño, agotado por mantener oculto su dolor, finalmente soltó todo lo que lo asfixiaba. Elías, abrazando fuertemente a su hijo, comprendió que aquel llanto era más que tristeza. Fue una petición de atención, una respuesta silenciosa a todos los intentos de acercamiento que antes habían sido rechazados. Cuando Malik lo llamó padre por primera vez, lo hizo sin ceremonias, en una frase baja y ahogada. Y aunque el tono era tímido, algo desgarró el interior de Elijah. Fue el comienzo de un nuevo espacio creado entre ellos, un espacio que el dolor había abierto, pero que empezaba a llenarse de presencia y cariño. A la mañana siguiente, los dos durmieron poco. Fueron al hospital antes del amanecer. Malik llevaba el cuaderno de su madre apretado contra su pecho. Elijah no necesitó decir nada. Ella simplemente caminó a su lado, en silencio, mientras cruzaban los pasillos del hospital. En el dormitorio, Yara estaba demasiado débil para hablar. Tenía los ojos entreabiertos, y su cuerpo respiraba en pausas espaciadas. Malik se acercó a ella lentamente y puso su mano sobre la de ella, sin decir una palabra. Elijah acercó una silla y se sentó al otro lado, tomando la otra mano de ella entre sus dedos. La sala permaneció en silencio. No hubo necesidad de promesas ni explicaciones, solo esa presencia mutua. Malik, con los ojos cargados de fatiga, se quedó dormido apoyado en un sillón junto a la cama,
con el cuaderno aún en brazos. Si esta historia te conmueve, aprovecha este momento y disfruta del vídeo. Esto ayuda mucho para que más personas reciban historias como esta. Es solo un clic, pero marca la diferencia. Gracias. El tiempo dentro de esa habitación parecía haberse detenido. El sonido de las máquinas, el zumbido lejano del hospital y la lenta respiración de Yara se mezclaban con los pensamientos que inundaban la cabeza de Elijah. Él miró su rostro y trató de mantener cada línea, cada curva, como si pudiera llevarla consigo para siempre. Las primeras luces del día se filtraron a través de las cortinas. Entonces Yara dejó escapar un último suspiro, tranquilo y casi imperceptible. Elijah no movió los dedos. Continuó sosteniendo su mano, incluso cuando se dio cuenta de que el calor ya estaba comenzando a escapar. Allí permaneció mucho tiempo, hasta que una enfermera entró discretamente y se detuvo al ver la escena. Con un leve gesto se fue, respetando ese adiós silencioso. Aún no había lágrimas, solo un extraño vacío que lo llenaba todo. El dolor llenó la habitación, pero era un dolor diferente. Era una especie de tristeza que iba acompañada de gratitud. Elijah miró a Malik, que todavía dormía profundamente. Sabía que cuando despertara, todo cambiaría, pero por ahora dejó que el niño descansara en paz. Ese tiempo, aunque sea breve, había sido un regalo. No habían vivido toda una vida juntos, pero tenían lo suficiente para que su amor fuera reconocido. Y eso ya era más de lo que Elías creía posible. Aún sosteniendo la mano de Yara, cerró los ojos por un momento. Había promesas que ya no era necesario decir, solo cumplir. Y en ese silencio, entre el final de una historia y el comienzo de otra, padre e hijo estuvieron a punto de descubrir que el amor que ella dejó los guiaría a ambos por mucho tiempo. La mañana después del funeral, todavía con los ojos pesados y exhausto, Elijah enfrentó el inevitable aluvión de opiniones no solicitadas. De todos lados llegaron sugerencias educadas pero vacías. Los parientes lejanos de Yara se ofrecieron a acoger a Malik, argumentando que necesitaba un entorno más estable. Uno de los consejeros de la escuela sugirió discretamente que un internado prestigioso sería el entorno ideal para afrontar el duelo con el apoyo adecuado. Pero nada de esto tenía sentido para Elijah. No estaba dispuesto a delegar el cuidado de su hijo en nadie más. Ya le habían quitado 10 años y la oportunidad de conocerlo desde el principio. Ahora, con todo lo que le quedaba, quería estar allí. No importaba lo difícil que fuera. La decisión no se pronunció en voz alta en forma de discurso. Lo comunicó en el gesto de abrir la puerta del coche y colocar la maleta de Malik en el asiento trasero. Regresaron juntos, a la misma casa, en silencio. Los primeros días estuvieron marcados por un vacío que parecía resonar en las paredes. La casa de Elijah, antes meticulosamente organizada, ahora le parecía incómoda incluso a él. Malik deambuló por las habitaciones como si estuviera de paso. La habitación estaba preparada con mimo, pero las cajas estaban cerradas, los libros apilados, la ropa doblada como si todavía estuvieran esperando algún permiso invisible para ocupar ese espacio. Las comidas transcurrieron en silencio. Malik picoteó su comida abatido y apenas respondió a las preguntas más simples. Elijah hizo todo lo posible para mantener la rutina, pero había algo roto entre los dos, algo que no se podía arreglar con un esfuerzo inmediato. El reloj parecía más lento y las noches más largas, especialmente cuando Malik tardó un poco en dormir y Elijah escuchó los pequeños pasos alrededor de la casa en medio de la noche. Sin experiencia, Elijah intentó seguir lo que le decía el instinto. Comenzó con pequeños gestos. Prepararía el desayuno incluso si Malik no se lo comía todo. Llevó al niño a la escuela, incluso cuando salió del auto sin mirar atrás. Compró una lámpara nueva para su habitación, eligió una manta suave, dejó el cuaderno de su madre sobre la cómoda sin decir nada. Por la noche, cuando Malik se encerraba en su habitación y ni siquiera salía a cenar, Elijah dejaba su plato en la puerta y se sentaba en el sofá a esperar. Sabía que forzar cualquier cosa rompería lo poco que intentaban construir, y aunque no estaba seguro de estar haciéndolo bien, no retrocedió. Estaba allí, regalo, intentando ocupar un espacio que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. Y eso, poco a poco, empezó a marcar la diferencia. En los primeros días no hubo señales claras de progreso, solo matices, un plato más vacío, un tímido saludo a la puerta de la escuela, una mirada más larga antes de entrar a la habitación. Elijah notó estos detalles y los guardó como alguien que recopila pistas sobre algo precioso. Fue difícil.
El luto aún era espeso, la ausencia de Yara llenaba cada rincón, pero había un vínculo que empezaba a tomar forma. Sabía que no podía apresurar nada. Simplemente continuó, y entre un gesto y otro, algo más se preparaba a surgir. Se acercaba el momento en que Malik dejaría de existir en esa casa y comenzaría a habitarla, y con ello, la promesa silenciosa de que tal vez, algún día, dejaría de doler como lo hacía. Con el paso de las semanas, la casa cambió de apariencia casi sin que Elijah se diera cuenta. Poco a poco, los trajes que ocupaban en solitario el armario dieron paso a camisetas y zapatillas infantiles, esparcidas por el suelo. Se mezclaron libros de finanzas con cuentos ilustrados y revistas sobre paleontología. La habitación que alguna vez estuvo impecable ahora tenía una manta tirada sobre el sofá y una canasta de juguetes en la esquina. En la cocina, nuevos olores empezaron a invadir el aire. Recetas sencillas, souvenirs de los platos favoritos de Yara que Elijah intentó reproducir con más buena voluntad que técnica. La casa dejó de ser un escenario escaparate y pasó a reflejar algo más íntimo, menos estéril, más vivo. Y dentro de ese espacio todavía marcado por la ausencia, tomó forma un nuevo tipo de presencia. Malik, sin siquiera darse cuenta, empezó a quedar atrapado en pequeñas rutinas. Elegir el postre después de cenar se ha convertido en uno de mis momentos favoritos del día. Una simple taza de pudín o un plátano con chocolate se consideraron opciones serias. Por la mañana ayudó a organizar la mochila, revisó los libros y decidió qué merienda llevar. Durante el camino a la escuela, me senté en el asiento delantero y escuché en silencio las canciones que Elijah tocaba en el bajo. A veces comentaba algo, preguntaba el nombre de la banda o simplemente miraba por la ventana con ojos más tranquilos. Fueron pequeños gestos, pero dijeron mucho. Cada uno de ellos representaba un hilo cosido en lo que algún día podría convertirse en un sentimiento de seguridad. Elías comprendió que no se trataba de grandes declaraciones, sino de constancia. Aún así, no todos los días se lograron avances. Hubo momentos en que Malik se derrumbó sin previo aviso. Gritaba en medio de una simple conversación o lloraba cuando encontraba una foto antigua en el cuaderno de su madre. Otros días simplemente se negaba a levantarse de la cama. Estaba acurrucado, mirando al techo, sin contestar llamadas ni aceptar el desayuno. Elías aprendió a no intentar resolverlo todo. Al principio buscaba palabras, argumentos, distracciones, pero pronto comprendió que había dolores que no se podían solucionar con la lógica. En cambio, se sentó junto al niño en silencio, dejó una mano sobre la manta y le ofreció tiempo. Estar allí era todo lo que podía hacer, y eso fue lo que empezó a marcar la diferencia. Malik necesitaba saber que no lo dejarían, ni siquiera en los peores días. Hubo un día en el que, tras uno de estos episodios de ira, Malik dejó una nota sobre la mesa con letra torcida. Solo dijo que la extrañaba. Elijah guardó el periódico en un cajón y no hizo ningún comentario. Pero esa noche, al servir la cena, colocó el postre favorito de Malik en la mesa sin preguntar. El niño no sonrió ni le agradeció, pero comió todo, en silencio, y se acostó temprano. Así fue su relación, con idas y venidas, pero también con una discreta firmeza que empezaba a echar raíces. El tiempo todavía dolía, el anhelo era insistente. Sin embargo, debajo de las grietas dejadas por la ausencia de Yara, padre e hijo estaban construyendo algo nuevo, algo que todavía llevaba su nombre en muchos rincones de la casa, pero que ahora también llevaba señales de un posible hogar. El tiempo pasó con la ligereza de quien no pide permiso para sanar. Un año después, la casa de Elijah ya no soportaba el peso del silencio absoluto. Todavía quedaban días difíciles, claro, pero el frío que dominaba los pasillos se había disipado. Los retratos de Yara seguían ahí, pero ahora compartían espacio con dibujos coloridos, recuerdos de viajes y pequeños objetos que Malik insistía en dejar esparcidos por ahí. La mesa del salón, antes utilizada solo para reuniones o documentos de trabajo, ahora albergaba piezas de Lego, libros de aventuras y restos de tareas escolares con manchas de pintura. Los fines de semana la cocina olía a pastel y el sofá, aunque manchado de helado y patatas fritas, estaba más cómodo que nunca. La casa dejó de ser un lugar donde dos desconocidos intentaban sobrevivir a su duelo, y poco a poco, se convirtió en el retrato de una familia. Una tarde, mientras organizaba unas cajas con lo que quedaba de las pertenencias de Yara, Elías encontró el cuaderno de tapa dura que ella le había regalado los últimos días.
Era un objeto que consultaba de vez en cuando, con respeto casi religioso, pero esa tarde decidió releerlo desde el principio. Entre consejos y notas rutinarias, una página estaba doblada, escondida entre otras. Cuando lo desdobló, encontró un mensaje escrito con una letra más firme que en las últimas páginas. Yara había dejado allí palabras que nunca había visto. Ella dijo que sabía que él lo intentaría, aunque no sabía cómo, que él confiaba en eso. Y al final ella lo llamó padre. Elijah se quedó quieto por un largo tiempo con su mano sobre el papel, tratando de contener el aliento que amenazaba con colapsar junto con todo lo que sentía. Era como si en esa última línea, Yara le hubiera dado permiso para continuar, no solo como alguien que se quedó, sino como alguien que importaba. Unos días más tarde, él y Malik se dirigieron juntos al cementerio. No hubo discurso, ni dramatización. Elijah llevaba un ramo de flores silvestres. Malik sostenía un sobre cuidadosamente doblado y lo agarraba entre sus dedos con más firmeza de lo habitual. Cuando llegaron al sepulcro, el niño se arrodilló, respiró hondo y colocó la carta sobre la piedra. Había dibujos en los bordes, algunas letras torcidas y palabras que temblaban en el papel, pero allí había amor, un amor que no pedía explicación ni justificación. Elijah estaba a su lado, observando en silencio el gesto. Malik se agachó con cuidado frente a la lápida, enderezó la carta doblada y colocó una pequeña piedra encima para evitar que el viento se la llevara. El gesto era simple, pero tenía un peso invisible, de esos que solo se comprenden después de perder a alguien que lo era todo. Se levantó lentamente, se limpió los pantalones con las manos y miró a Elijah, esperando algún tipo de aprobación. La duda en los ojos del chico era casi tímida. Elijah simplemente asintió firmemente sin dudarlo, diciendo que era perfecto, y así fue. En aquel papel, entre palabras temblorosas y dibujos torcidos, había más verdad de la que muchos adultos podían decir. Allí, Malik no solo dejó un homenaje, también dejó el comienzo de una nueva historia, una historia que ahora compartiría con su padre. Luego pasó su mano por el nombre de Yara en la lápida y cerró los ojos por unos segundos. Ninguno de ellos dijo nada, no era necesario. La presencia del otro fue suficiente para llenar todo lo que antes solo cabía en el vacío. De camino a casa, Malik pidió sentarse en el asiento delantero. Elijah encendió la radio y dejó que las canciones llenaran su camino. El niño tarareaba suavemente, distraído, mientras el viento entraba por la ventana entreabierta. Elijah mantuvo una mano en el volante y la otra apoyada en su rodilla, donde Malik discretamente apoyó sus dedos. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. El pasado no se podía rehacer, las pérdidas no dejarían de doler, pero ahora había espacio para algo nuevo, y aunque no se pronunciaron palabras en ese momento, la promesa quedó sellada. Irían juntos, no porque la vida los uniera demasiado tarde, sino porque todavía había tiempo suficiente para amar, cuidar y honrar todo lo que Yara había dejado, y eso, en sí mismo, fue el comienzo de todo. Y ahora cuéntame, ¿alguna vez has vivido un reencuentro así, aunque sea simbólico, con alguien que marcó tu vida? Déjalo en los comentarios. Realmente quiero saber tu respuesta. Elijah luego sugirió que se detuvieran en el parque. Era un camino más largo, pero necesitaba darle un respiro a su hijo tras la visita. Malik no se quejó. Cuando vieron el carrito de helados, los ojos del niño se iluminaron con un entusiasmo casi olvidado. Pasó largos minutos analizando los sabores, comparando ingredientes y tratando de decidir entre dos opciones que parecían iguales. Elijah se quedó allí, simplemente mirando. Esa indecisión infantil, esa ligereza, era todo lo que no sabía que estaba esperando. Malik finalmente eligió galletas con chispas de chocolate y pidió chispas de colores encima. Cuando dio el primer bocado y dejó escapar una sonrisa, Elijah sintió que su pecho se iluminaba de una manera nueva. Era solo helado, pero parecía una redención. La risa que resonó poco después hizo que cada momento difícil de los últimos meses valiera la pena. Una vez en casa, Malik dejó sus zapatos en la entrada y corrió hacia su habitación con la energía de quien ha vuelto a encontrar un pedazo de alegría. Gritó desde la puerta que necesitaba reorganizar los libros de su madre, como si esa fuera una misión importante e inaplazable. Elijah sonrió para sí mismo y caminó hacia la sala, sintiendo el cansancio del día pesando en su cuerpo, pero algo diferente en su corazón. Sobre la mesa, el cuaderno de tapa dura estaba abierto, como esperándolo. La misma letra suave,
los mismos garabatos en las esquinas de las páginas. Pasó los dedos por el borde del papel, con la delicadeza de quien sostiene algo que no puede ser reemplazado. Era extraño cómo ese objeto concentraba tanto silencio, pero al mismo tiempo tanta presencia. Elijah se incorporó lentamente y acercó el cuaderno, sin darse cuenta de que lo hacía con la misma atención que alguien que sostiene una vida. Mientras leía de nuevo los pasajes que ya conocía, una nota doblada se deslizó entre las páginas y cayó al suelo. No recordaba haberlo visto antes. Al abrirlo encontró solo una línea escrita a mano, con letras firmes y cuidadas. «Lo estás haciendo bien». La frase fue corta pero quedó ahí, atrapada en el aire, como si hubiera sido escrita para ese preciso momento. Elijah presionó el papel entre sus dedos y dejó caer la cabeza hacia atrás por un momento. Cerró los ojos y respiró hondo. No había un manual para lo que se avecinaba, pero había amor. Y eso, empezaba a comprender, era lo único que realmente importaba. En ese silencio lleno de recuerdos, comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo en el que ya no estaba solo. Otro día, mientras Elijah estaba organizando algunas de las cajas sin abrir de Yara, algo discretamente se le escapó y se deslizó al suelo. Se inclinó con curioso cuidado. Era una fotografía antigua, amarillenta en los bordes y con pequeñas arrugas en las esquinas. En la imagen, él y Yara, aún muy jóvenes, estaban apretujados dentro de un fotomatón. Ambos sonrieron con la ligereza de quien cree que el mundo puede detenerse allí. Sus rostros estaban pegados, sus ojos iluminados, sus brazos entrelazados en un abrazo que parecía no tener fin. La foto irradiaba una felicidad despreocupada, de esa que solo existe antes de experimentar el verdadero dolor de la vida. Elijah no recordaba haber conservado esa imagen, pero al mirarla ahora, una avalancha de recuerdos inundó su mente. Recuerdos de una vida que casi existió. En la esquina inferior de la imagen, con la misma escritura cursiva que llenaba el cuaderno, había una frase escrita con bolígrafo azul, ya un poco borrada por el tiempo y el roce de unas manos que en algún momento la sujetaron con fuerza. Fue una frase simple, solo 3 palabras, pero atravesaron a Elías como una flecha silenciosa. «Lo hiciste bien». No hubo más contexto, no hubo explicaciones, pero esas palabras contenían más que cualquier discurso. Eran un susurro del pasado, una bendición tardía, una especie de perdón que no era necesario pedir. Se quedó allí, quieto, con la imagen entre sus dedos, intentando absorber todo lo que el recuerdo aún podía ofrecerle. Era como si Yara hubiera dejado otro mensaje oculto, sabiendo que algún día lo encontraría. Elijah sostuvo la foto contra su pecho y cerró los ojos por un momento. El silencio en la habitación ya no era pesado. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar profundamente sin sentir que algo lo apretaba por dentro. El dolor seguía ahí, pero no se apoderó de todo. Había lugar para el alivio, había lugar para el anhelo, el amor y la paz que solo llega cuando aceptas lo que fue y lo que aún puede ser. Cuando abrió los ojos, escuchó la voz de Malik en el pasillo, preguntando si podían pedir pizza para la cena. Elías sonrió, se levantó y respondió que sí, con la certeza de que de ahí en adelante ya no huiría más de la vida que construyó, una vida que olía a papel viejo, a voz de niño y al recuerdo de una mujer que, a pesar de estar ausente, seguía presente en todo, y eso era lo que importaba. En una noche fría y lluviosa, Malik apareció en la sala con la manta bajo el brazo y 2 bolsas de palomitas en la mano. Su expresión era decidida, casi seria, y simplemente dijo que había elegido una película y quería que su padre la viera con él. Elijah sonrió y aceptó sin dudar. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá. La televisión iluminaba el cuarto oscuro, pero lo que llenaba el espacio era algo más fuerte. Elijah se dio cuenta de que ya no necesitaba medir palabras ni gestos. Su hijo estaba allí, a su lado, por voluntad propia. Durante la sesión, Malik comentó partes de la trama, se rió a carcajadas durante las escenas exageradas y, en un momento dado, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Elías no se movió, se quedó allí, sintiendo el peso ligero de ese gesto y pensando en todo lo que perdieron, pero también en lo que aún podían construir. Días después, regresaron al cementerio. Elijah no necesitaba sugerirlo. Fue Malik quien mencionó que quería visitar la tumba de su madre nuevamente. No hubo dramatismo en la propuesta, ni lágrimas reprimidas, solo un deseo silencioso de estar cerca de ella. Llegaron con flores nuevas, diferentes a las anteriores. Malik eligió margaritas porque dijo que parecían felices. Caminaron entre las tumbas en silencio, uno al lado del otro, sin prisas.
Frente a la lápida, el niño acomodó suavemente las ramas y susurró algo que Elijah no pudo oír. Se quedó quieto viendo a su hijo despedirse con el respeto y el amor de quien entiende que incluso cuando él estuviera ausente, su madre seguiría presente en todo lo que él era. Elijah puso su mano sobre el hombro del niño y esta vez sintió que no era solo un visitante en esa historia. Cuando se alejaron de la tumba y comenzaron a caminar de regreso al auto, el cielo estaba despejado y el viento era flojo. No dijeron nada durante unos minutos, pero la ausencia de palabras no fue molesta. Fue natural. En silencio, continuaron adelante. Elijah sabía que las marcas del pasado siempre estarían ahí, pero ahora ya no eran heridas abiertas, eran cicatrices que decían de dónde venían. Miró a Malik, que caminaba con los hombros erguidos y la mirada fija. Había dolor allí, pero también había fuerza. Ese chico era parte de él, no solo en sangre, sino en vida. Y ahora, juntos, finalmente estaban listos para empezar de nuevo, no como un padre y un hijo que se conocieron demasiado tarde, sino como una nueva familia que eligió, día tras día, continuar. La historia de hoy ha llegado a su fin, y si te quedaste hasta aquí es porque ella te tocó de alguna manera. Historias como esta nos recuerdan que los vínculos se pueden reconstruir incluso después de tanto tiempo. Ahora, antes de irte, aprovecha para darle me gusta al canal, y no te pierdas las próximas historias que traen emociones reales y lecciones profundas. En un momento aparecerá en pantalla un vídeo recomendado especialmente para ti, con otra historia apasionante e inspiradora. Y poco después, una colección con más vídeos como este, hechos para aquellos que quieren seguir conmoviéndose con historias que quedan en su memoria. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.